Un rayo de dolor intenso que parece eterno, que destroza nuestra esperanza en una carrera y muchos días de entrenamiento. Eso es un calambre muscular. En el mundo científico, los calambres se pueden definir como contracciones espasmódicas involuntarias y extremadamente dolorosas de los músculos durante o después de la práctica deportiva intensa. Prácticamente todos los deportistas hemos sufrido calambres en algún momento, pero sigue siendo una incógnita saber por qué se originan y cómo podemos evitarlo. Y en el episodio de hoy del podcast os voy a leer un artículo que publiqué sobre qué dice la ciencia de las teorías más actuales sobre la aparición de los calambres y qué factores pueden hacerte evitarlos o ser más susceptible de sufrirlos. Incluso terminaremos con algún truquito para salvarnos cuando ya parece que es demasiado tarde y hemos caído en las garras del calambre. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero recordaros brevemente que tenemos una plataforma llamada ciclismoevolutivo.com, donde tenemos cursos y formaciones sobre cualquier tema relacionado con el entrenamiento en ciclismo. Tenemos cursos prácticamente de todas las temáticas relacionados con el autoentrenamiento o también con el entrenamiento de otros deportistas. Y si os estáis preguntando por dónde empezar o cuál es el mejor orden para hacerlo, yo siempre digo que si se tienen unas bases buenas, o sea, si se han escuchado y entendido los episodios anteriores del podcast, podemos empezar directamente con el curso de periodización y con el curso de diseño de intervalos. Y si no, sería bueno recordar los fundamentos con el curso de fundamentos del entrenamiento. Y ya a partir de ahí, ir especializándonos en lo que más nos interese. También, si sois entrenadores o tenéis en mente empezar a ser entrenadores, os recomiendo el curso que acabo de lanzar de Entrenador Infinito, donde vemos pues todas las técnicas y estrategias para tener un negocio que sea sólido en el tiempo. Así que nada, echarle un vistazo a los comentarios y a las reseñas de la gente. Preguntad si tenéis algún amigo que lo haya hecho, porque las reseñas no pueden ser mejores. Casi 3/4 partes de los alumnos han repetido con al menos otro curso. Y por menos de lo que cuesta una caja de geles energéticos, tendréis un aprendizaje que os servirá y os hará mejorar para toda la vida. Y dicho esto, vamos con el artículo. ¿Por qué se originan los calambres? Tenemos diversas teorías que tratan de explicarlo. Teoría número 1. Los calambres son por la falta de electrolitos o deshidratación. Los primeros estudios observacionales sobre los calambres fueron realizados hace 100 años en mineros que trabajaban en condiciones de mucha humedad y calor. Los mineros sufrían calambres en el trabajo. Y además se vio que los mineros estaban deshidratados durante el trabajo. Por tanto, los científicos pronto relacionaron ambas cosas. Y de esta asociación nació la teoría de que la deshidratación y la falta de electrolitos, como sodio, magnesio o potasio, estaban detrás de la aparición de los calambres. Ahora bien, uno de los principales problemas de esta asociación es que el sudor es siempre hipotónico, incluso en las personas que sudan más salado. Esto quiere decir que la concentración de sodio en el sudor es siempre menor que en la sangre y por tanto, cuanto más sudemos, más alta será la concentración de sodio en sangre. Por decirlo de otra forma, el sudor es más líquido que la sangre, tiene menos cantidad de sales minerales. Al sudar se pierden electrolitos, sí, pero en menor proporción que agua. Por tanto, la falta de electrolitos no podía ser de ninguna forma el desencadenante de los calambres. Y, por otro lado, si la deshidratación se produce en todo el cuerpo, ¿por qué solamente dan calambres en los músculos que más se utilizan? En 2004, un importante estudio en corredores de ultradistancia, donde realizaron 56 kilómetros corriendo en una carrera, trató de probar esta teoría. Los científicos
analizaron la concentración de electrolitos en plasma antes y después de la competición y su asociación con los calambres. La principal conclusión fue que no hubo ninguna asociación estadísticamente significativa entre los niveles de sodio, magnesio, potasio y la aparición de calambres. Un hallazgo inesperado de este artículo fue que los sujetos que sufrieron calambres sufrieron menos deshidratación o menos pérdida de peso que los corredores que no sufrieron calambres. Por tanto, se plantea que no hay ninguna relación entre el nivel de deshidratación o electrolitos y la aparición de calambres. Este estudio ofreció más conclusiones interesantes, que veremos más adelante. En este punto expongo una tabla del artículo donde comparan la analítica de los corredores que tuvieron calambres y los que no tuvieron calambres antes, inmediatamente después y una hora después de la carrera, y donde destaco que lo más significativo es que no hubo nada significativo, o sea, que no hubo diferencias a nivel bioquímico entre los corredores que sufrieron calambres y los corredores que no lo sufrieron. Bien, al año siguiente, el mismo grupo de investigadores repitió un estudio más avanzado en competidores de Ironman. Otra vez, la conclusión fue similar. Y otra vez, el grupo de atletas que sufrió calambres terminó ligeramente más hidratado que los atletas que no lo sufrieron. Pero sin lugar a dudas, la puntilla a esta teoría la dio un estudio de la Universidad de Dakota del Norte en 2010, que fue financiado por Gatorade con la esperanza de dejar clara una relación entre la falta de electrolitos y los calambres. La casualidad que Gatorade, quien pagó el estudio, pues también tiene interés en vender bebidas con electrolitos. Pero, inesperadamente, los investigadores llegaron a la conclusión de que un 3% de deshidratación no parece ser un indicador de predisposición a sufrir calambres. Además, reconocen que los calambres parecen estar más ligados a la fatiga neuromuscular que al estado de hidratación. Si queréis leer y ver los artículos a los que hago referencia, los tenéis en el post, ¿vale? Que os lo voy a dejar en las notas del episodio, por si alguien quiere profundizar un poco más. La segunda teoría es que los calambres se producen por fatiga neuromuscular, la que nos decían estos científicos de la Universidad de Dakota del Norte. Ya que la teoría de la deshidratación parecía descartada, un estudio observacional de la Universidad de Ciudad del Cabo, que consistía simplemente en un cuestionario a deportistas que habían sufrido calambres, sugirió que los calambres podrían ser causa de la fatiga muscular. Uno de los investigadores más relevantes, Schwellnuss, teorizó que los calambres son provocados por una activación anormal y constante de la inervación muscular, que parece ser producida por un fallo del funcionamiento neural. Para entenderlo, voy a tratar de simplificar lo máximo posible un proceso que es súper complejo, como la estimulación nerviosa de una contracción muscular. Bien, el músculo estriado es un tejido que podemos controlar voluntariamente. El músculo estriado es el músculo, por ejemplo, de las piernas. Bien, cuando el cerebro da la orden de contraer un músculo, por ejemplo el cuádriceps, en el pedaleo, manda un impulso nervioso que baja por la médula espinal y de ahí unos nervios llamados motoneuronas llevan esta señal eléctrica al músculo. La señal, que es un impulso eléctrico, hace que las fibras musculares que la reciben se contraigan mientras dura este impulso, produciendo el movimiento. Los músculos, en los gestos cíclicos, siempre alternan fases de contracción con fases de relajación. En un patrón de pedaleo correcto, el músculo se contrae durante la fase de empuje de la pedalada, el cuádriceps, y se relaja durante la fase de recobro. En otro gesto, como por ejemplo en un salto, el músculo cuádriceps se contrae brevemente en el impulso y se relaja una vez termina la fase de propulsión. Por tanto, el calambre ocurre por una incapacidad del músculo de relajarse tras una contracción. El músculo queda contraído porque el impulso eléctrico no para de llegarle por un fallo en la motoneurona. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué ocurren estos fallos en las motoneuronas? ¿Por qué se producen los calambres? Y, aunque hay muchos factores que se han relacionado con la aparición de calambres, hay uno que engloba todo esto y está presente en toda la literatura científica, y es la fatiga. Fatiga como causa de calambres. Una de las principales pistas
que nos llevan a creer que la fatiga provoca los calambres es que estos solamente aparecen en los músculos activos. Los calambres se dan en los músculos activos que cruzan dos articulaciones, especialmente cuando estos músculos trabajan en posición acortada. Como ejemplo, los calambres en los músculos de la pantorrilla son muy comunes en nadadores, porque estos músculos actúan durante todo el tiempo en posición acortada, debido a la extensión del tobillo que requiere el gesto de natación. Normalmente, los calambres ocurren durante las competiciones y especialmente en la última parte de la competición, cuando el deportista está más fatigado. Aquí expongo un esquema sobre los calambres donde vengo a decir que tanto el ritmo elevado, ¿vale?, el daño muscular, el calor, la deshidratación, el estrés y la predisposición genética provocan una fatiga muscular, ¿vale?, tras una actividad física extenuante. Esta fatiga muscular provoca dos reacciones. Por un lado, un aumento de la actividad excitatoria aferente, o sea, de los usos musculares, y por otro lado, un decremento de la actividad inhibitoria aferente, que se origina en el órgano tendinoso de Golgi. Si tenemos más aumento de la actividad excitatoria y menos de la actividad inhibitoria, pues tenemos un control neuromuscular alterado que, si lo unimos al historial de calambres del deportista y a la genética, como decía anteriormente, provoca que haya un aumento de la actividad en las motoneuronas alfa que lleven, en última instancia, al calambre muscular. Recuperando los artículos de Schwellnuss, que son oro puro, se pueden sacar muchas conclusiones aparte de la hipótesis inicial, y algunas muy curiosas son: una, que los atletas que sufrieron calambres empezaron demasiado rápido. Realizaron la primera parte de la competición a un ritmo 13 minutos más rápido, de media, que el grupo que no sufrió calambre. 2. Fatiga muscular. En los 3 días anteriores a la prueba, los atletas que sufrieron calambres entrenaron casi el doble de tiempo que los atletas que no lo sufrieron. 3. Daño muscular. Los atletas que sufrieron calambres tuvieron un nivel más alto de creatinquinasa antes de la prueba, lo cual es un indicador de daño muscular. También, en un cuestionario, dijeron sentir más sensación de dolor en sus pantorrillas. Y cuarto, realizar estiramientos antes de la prueba. El 93% de los atletas que sufrieron calambres reportó haber realizado estiramientos antes de ejercitarse, mientras que solamente el 54% de los atletas que no sufrieron calambres realizó dichos estiramientos. Dentro de esta teoría seguimos sin tener claro realmente la base fisiológica de cómo se originan los calambres. Los científicos se posicionan en dos grandes grupos. Un grupo es que los calambres son de origen central. Simplificando al máximo, vienen a decir que la fatiga se origina a nivel del sistema nervioso central por una hiperexcitabilidad de las motoneuronas. Y otro grupo dice que los calambres son de origen periférico y que es la fatiga muscular la que daña la función de las motoneuronas. Actualmente parece que la teoría del origen periférico cuenta con más evidencia, pero también es cierto que es mucho más fácil de medir que la fatiga central. Seguramente, en mi opinión, ambas teorías puedan convivir, ya que una no excluye a la otra. Podéis leerlo más a fondo en un artículo que os dejo ahí de buscar. En lo que se refiere a la práctica, nos da igual qué bando tenga razón, ya que probablemente los dos la tienen y ambos están de acuerdo en algo. La fatiga provoca los calambres. Ahora bien, ¿influye igual la fatiga muscular que la fatiga mental? ¿Qué factores propician la aparición de calambres? Como vimos en el punto anterior, cualquier causa que aumente la fatiga a nivel mental o muscular aumentará la predisposición a sufrir calambres. En la literatura científica y en la práctica podemos encontrar factores que se relacionan con un aumento de los calambres. Ahora os voy a ir desgranando estos factores que se relacionan con un aumento de los calambres. Y el primero es el daño muscular, que proviene del ritmo, si hemos hecho tapering más o menos marcado, de la fatiga acumulada en la temporada, de sobreentrenamiento, calor, deshidratación, etc. Sin duda alguna, el daño muscular es el principal factor relacionado con la aparición de calambres. Ahora bien,
Con el ánimo de simplificar, se ha querido relacionar los calambres con un mal estado de entrenamiento. Pero la evidencia observacional es clara. Incluso en deportistas súper entrenados, en su mejor estado de forma, aparecen los calambres. Con una simple búsqueda vemos ejemplos de los mejores ciclistas del mundo en sus picos de forma de la temporada con los siguientes titulares. Y es que dice: Valverde cramps in the final of Liège-Bastogne-Liège. O sea, Valverde sufre calambres en el final de la Lieja de 2008, cuando seguramente estaba en su pico de forma. Otro ejemplo, Sagan, que sufre calambres en los últimos kilómetros de las clásicas del pavé. Otro titular de Contador: sufrí calambres y tuve que economizar en pleno Tour de Francia. Y título: ¿acaso Contador no estaba bien entrenado en el Tour? O incluso otro titular de Valverde con calambres en el Giro de Lombardía, después de correr la Vuelta a España y el Tour de Francia. Si alguien duda de que Valverde le faltase entrenamiento en este momento, seguramente se equivoque. Y es que en general, cualquier estresor, físico o ambiental, que aumente la fatiga, también aumentará la predisposición a sufrir calambres. Como ya habrás comprobado personalmente, los calambres suelen aparecer al final de una prueba muy exigente, cuando la fatiga es máxima. Generalmente, cuando sufrimos calambres, el ritmo ha sido demasiado fuerte al principio para lo que podíamos mantener. Hemos creado un daño que ya no somos capaces de solucionar. El daño muscular previo a la prueba también se ha relacionado con un aumento de calambres, así como el entrenamiento insuficiente. Normalmente, los calambres se dan al principio de temporada, por falta de entrenamiento adecuado, o al final de ella, por la fatiga. La deshidratación o el calor por sí mismos no provocan los calambres, pero sí que los facilitan al aumentar la fatiga que sufre el deportista. Otra causa de los calambres, la genética. No cabe duda de que algunas personas son genéticamente más propensas a sufrir calambres, como en mi caso, que otras. En algunos estudios experimentales se ha comprobado que ante una misma carga eléctrica que simula el potencial de un nervio, el potencial de acción me refiero, algunas personas sufrían calambres mientras que otras no. Las personas que necesitan un potencial eléctrico más bajo para producir la contracción se relacionan sistemáticamente con más episodios de calambres. Este quizás es el factor más importante después del daño muscular y, pese a realizar todo lo demás bien, si eres propenso a sufrir calambres, seguramente tengas que volver a lidiar con ello. 3. Estrés y fatiga mental. Aquí ya vamos a entrar en el pantanoso terreno de las teorías personales. Como vimos, cualquier estresor que influya en el sistema nervioso central puede tener el potencial de aumentar nuestras opciones de sufrir calambres. El estrés crónico o agudo y la fatiga mental pueden provocar daños temporales en la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, lo que puede provocar una sobreexcitación de las motoneuronas y hacerlas más susceptibles a provocar calambres. Personalmente, en mi deportista he observado y relacionado que los calambres suelen ser más frecuentes en las semanas que estos deportistas reportan más estrés laboral o personal, y también que episodios de estrés agudo intenso como las caídas o incluso estar a punto de caernos se relacionan muy bien con la aparición de calambres posteriores. Consumo de cafeína. Pese a no haber estudios científicos que relacionen la cafeína con la aparición de calambres, teóricamente el consumo de cafeína podría aumentar los calambres actuando en los dos extremos, sistema nervioso y muscular. Por un lado, la cafeína podría aumentar la hiperexcitabilidad de las motoneuronas y nervios de todo el sistema nervioso. Y por otro lado, la cafeína te hace ser capaz de rendir más y por tanto de acumular más fatiga muscular. Esta mayor fatiga te producirá más opciones de sufrir calambres. Ahora bien, ¿debes dejar de tomar cafeína por el miedo a los calambres? Mi opinión es que no. Generar un mayor rendimiento debe ser nuestra prioridad, aunque esto no aumente el riesgo de sufrir calambres. En quinto lugar tenemos los estiramientos. La realización continuada de sesiones de estiramiento se ha relacionado con más episodios de calambres. Pero, curiosamente, ante un calambre, el estiramiento es la mejor forma de aliviarlo y evitar que se reproduzca al poco tiempo.
Y por último, edad y género. Algunos estudios, como 2 que cito ahí, encuentran que los deportistas de más de 50 años son más propensos a sufrir calambres que deportistas más jóvenes. Además, encontraron que proporcionalmente los hombres son más susceptibles de sufrir calambres que las mujeres. ¿Cómo podemos reducir la probabilidad de sufrir calambres? Y aquí destaco que hablo de probabilidad y no de que no lo vayamos a sufrir nunca. Bien, si los calambres son producidos por la fatiga, la respuesta es simple. Cualquier técnica que disminuya la fatiga, tanto física como mental, disminuirá la probabilidad de sufrir calambres. Entre las más eficaces tenemos la ingesta de carbohidratos y electrolitos durante el ejercicio, realizar un tapering adecuado, llegar a la carrera sin fatiga muscular previa, realizar un buen entrenamiento previo, estar preparado para las demandas de la competición, disminuir el estrés en los días previos de la prueba y aumentar las horas de sueño, mejorar nuestra fuerza máxima, lo cual disminuirá el daño muscular que supone un esfuerzo predeterminado. Y por último, mejorar la capacidad aeróbica, lo que disminuirá la fatiga resultante de un ejercicio. Ahora bien, hay otras medidas menos conocidas que voy a compartir contigo. Hay muchas más, pero solamente te voy a comentar aquellas que tienen una base científica y un sentido común y lógico de evidencia. La biomecánica correcta. El pedaleo o carrera con una posición deficiente puede generar que los músculos no actúen en su posición ideal, trabajando con acortamientos o estiramientos poco fisiológicos, lo cual puede aumentar muchísimo el riesgo de calambre y lesión. Recuerda que la resistencia de una cadena es igual a la resistencia del más débil de sus eslabones, así que si no pedaleas bien, acabarás sufriendo lesiones y calambres que te impedirán progresar. TRP, que significa Transient Receptor Potential Ion Channels, que se traduciría en algo así como receptores transitorios de los canales de iones potenciales. Descubrimientos accidentales, como que la mostaza, la guindilla y el jugo de pepinillo en vinagre reducen la aparición de calambres, ha ido llevando a los científicos a pensar que hay más factores implicados en la aparición del calambre aparte de la fatiga. En concreto, estos alimentos con sabor picante contienen una molécula llamada activadores del canal de iones, las cuales activan nervios del sistema digestivo. Es por esto que las sentimos como picantes. Realmente no nos queman, pero provocan la misma respuesta nerviosa que ocurriría si tuviésemos fuego corriendo por nuestro sistema digestivo. El premio Nobel de Neurociencias Rod Mackinnon está detrás de la empresa que ha comercializado un producto basado en estos receptores para tratar de evitar la aparición de calambres. El producto en cuestión se llama Hot Shot y aunque realmente no puedo confirmar si funciona o no, lo cierto es que la compañía ya lleva un beneficio neto de más de $100 millones desde su lanzamiento. Debido al elevado precio del producto, solo nos queda preguntarnos si la ingesta de alimentos picantes como guindilla, jengibre, mostaza o pepinillo en vinagre tendrán el mismo efecto. Un antiguo truco. Ponte en situación. Estás compitiendo en una carrera súper importante. Vas en el grupo cabecero, empieza el último puerto, ataca y calambre. ¿Está ya todo perdido? Los profesionales tenemos un truco para estas situaciones. No te va a servir siempre y el calambre puede volver, pero lo cierto es que te va a servir para disminuir la intensidad del calambre de forma temporal y poder seguir sin tener que parar. Se trata de provocar un reflejo de defensa automático, mediante un pinchazo justo en el músculo que sufre el calambre. Este pinchacito provocará el reflejo de flexión. La estimulación de los receptores de dolor genera una respuesta automática de activación de la musculatura flexora de la articulación. Por ejemplo, el cuádriceps es un músculo que genera extensión en la rodilla. Al realizar la punción, el reflejo provocará una contracción de los músculos antagonistas, por ejemplo el bíceps femoral, y por tanto una relajación de los músculos agonistas, poniendo fin así al calambre. Esto, aunque pueda parecer una locura y no se desarrolla en ningún artículo que conozca, se viene usando en el campo profesional con éxito desde hace muchos años. Un ejemplo más de que a menudo la experiencia va por delante de la ciencia. Y lo acompaño con una foto del clip de Windows
que igual nos arregla el ordenador que nos quita un calambre. ¿Cómo realizarlo? Pues lo más común es ver a gente realizar la punción con uno de los imperdibles del dorsal. A mí me gusta ser más previsor y si estimo que la prueba será dura, prefiero llevar un imperdible en la doblez de la parte delantera del maillot a mano y bien limpio con alcohol. Hombre previsor vale por 2. Puede que te dé pánico realizar tú mismo una punción en tu cuádriceps, pero te aseguro que, si el calambre aparece, ese dolor será la menor de tus preocupaciones. Si la punción se realiza bien, de forma rápida y poco profunda, el calambre desaparecerá, de momento, y no debería ni siquiera salir sangre. Ojo, se trata de desencadenar el reflejo, no de dañar el músculo. Realiza la punción de forma muy superficial. Conclusión. Los calambres siguen siendo unos grandes desconocidos y la pesadilla de la mayoría de deportistas. Aunque conocemos varios factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de sufrirlos, aún la ciencia no conoce los mecanismos fisiológicos exactos por los que se origina este fallo en las motoneuronas. Sabemos que los calambres no están provocados por la falta de electrolitos o deshidratación, como se creía, sino por un aumento de la fatiga muscular. Cualquier estresor, físico, ambiental o mental, que aumente la fatiga, aumentará la probabilidad de sufrir calambres. Se han propuesto algunos mecanismos o técnicas para reducir o frenar la aparición de calambres, como provocar el reflejo de flexión o activar los receptores TPR. Y así, hasta aquí el episodio de hoy. Para terminar, recordaros que tenemos un canal en Telegram llamado Ciclismo Evolutivo, que tenéis el enlace también en las notas del episodio, donde voy publicando pues cosas que veo interesantes sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre psicología, en todos los formatos. Y nada, para terminar, deciros que yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuando el acero me traspasa el corazón y se le llama fiesta y otra vuelta de tuerca, cuando el sadismo se convierte en tradición y la faena en gesta y nadie se molesta. Recital multicolor, paso doble, ambiente de nobleza y de pasión. La oreja, presidente, los pañuelos al viento. Alza la frente y mira al cielo. Cuando el acero me traspasa el corazón y se le llama fiesta y otra vuelta de tuerca, cuando el sadismo se convierte